voy a dejar con ustedes al gran maestro, don Luis Riveros Cornejo, quien dará la bienvenida al señor embajador y a los presentes. Muy buenas tardes, señor embajador, muy querido hermano, hermanos, directivos de las logias, de la Gran Logia, invitados, señoras y señores. Yo quiero darle, por cierto, la bienvenida al embajador de Palestina en Chile. Conversamos recién sobre la larga tradición de relaciones de verdad, por la significante inmigración palestina en nuestro país que ha marcado tanto nuestra historia y nuestra propia institucionalidad. Le comentaba el significativo número de académicos palestinos en la Universidad de Chile, por ejemplo, y en tantas instituciones que han marcado mucho el devenir y el sentimiento que nosotros tenemos respecto al pueblo palestino, a sus ideales, a su lucha permanente. Y creo que tenerlo aquí en nuestra casa para nosotros es un honor, porque lo que queremos hacer es contribuir a que se entienda la realidad del Medio Oriente, que muchas veces se observa de una manera, yo diría, incompleta, una manera parcial y muchas veces interesada también. Y creemos que nosotros podemos contribuir a esclarecer, a informarnos, a educarnos sobre un problema que tiene una vigencia tan importante y que, por cierto, no nos enorgullece como humanidad. Creo, y se lo reitero al señor embajador, que el reconocimiento que el Papa ha hecho del Estado palestino es un hito histórico fundamental en el proceso de restaurar, yo diría, el sentimiento de pertenencia que el pueblo palestino ha abrigado por tantos años en su tierra. De manera, señor embajador, esta es una institución que cultiva el humanismo laico, cultiva los principios de entendimiento, de tolerancia, de paz entre los hombres, y por cierto, por esa razón usted aquí es muy bienvenido, y entonces yo procedo a ofrecerle la palabra para que nos dé sus puntos de vista respecto a la materia sobre la que lo hemos convocado. Muchas gracias a todos por estar acá esta tarde. Gran maestro, señor Luis Riveros, autoridades de la masonería chilena, presidentes de las logias que organizan esa actividad, señoras, señores, permítame agradecer primero esa ocasión a estar aquí. Es un honor para nosotros a unirnos esta noche con ese distinguida élite grupo para hablar sobre un tema que pienso todos tenemos algún conocimiento de. Permítame primero presentarme personalmente. Mi nombre es Imad Nabil Jada, de una familia palestina católica de la ciudad de Haifa, donde nuestras raíces pudimos perseguirla hasta el año 1712. Nací en Beirut, Líbano, en octubre 48, 5 meses después que mis padres fueron expulsados de su patria, de su casa natal en Haifa. Así me considero como una de las primeras generaciones de refugiados palestinos. Así terminé mi universidad en el Líbano, terminé mi maestría en Alemania Democrática y después empecé mi carrera diplomática. Gracias a los esfuerzos de mi padre, nunca vivimos en un campamento de refugiados. Siempre vivimos en un nivel socioeconómico mediano, pero ese nunca me alejó de ser palestino. Desde pequeño empezamos a pensar por qué en los días de Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes,
mi padre me lleva a visitar a los amigos en un campamento de refugiados en el Líbano. Y cuando es Christmas, en Navidades, mi padre llevaba a otro campamento a visitar a mi familia o amigos cristianos. Trataron a separar al pueblo palestino, a dividirlo en cristianos y musulmanes. En el 1952, el presidente candidato aquel entonces del Líbano, Camil Chamon, ofreció a dar la nacionalidad libanesa a más de 10.000 familias palestinas cristianas, no musulmanas. Así sentimos que del inicio está tratando a meternos en los juegos internos de los países árabes para hacernos perder nuestra nacionalidad palestina. En el año 64, cuando terminé la secundaria, presenté para estudiar piloto, que era mi obsesión aquel entonces en el Middle East Airlines, las líneas aéreas del Líbano, que querían, buscando jóvenes para mandarse a estudiar pilotos y ingenieros aeronáuticos en Seattle, California. Pero después que pasé todos los exámenes, me avisaron que no puede ser por ser palestino. En el año 67, después de la ocupación de Jerusalén, me fui expulsado de la Universidad Americana en Beirut porque manifestamos contra la agresión israelí contra Cisjordania y la ocupación de Jerusalén. Ese siempre me hizo sentir palestino. Terminé mi maestría en Alemania y mi primera tarea diplomática era en la India. De la India me trasladaron a Cuba, después me dieron unas tareas en América Latina que me permitió conocer un mundo muy nuevo para nosotros y nosotros nuevos en ese mundo. Porque por el aparato de comunicación, de propaganda, bien manipulada por otra parte, los palestinos eran refugiados, que Palestina era una tierra sin pueblo, por un pueblo sin tierra. Los palestinos después cambiaron para ser terroristas, atacando los civiles israelíes, provocando masacres contra ellos. Nadie en aquel tiempo pensaba que los palestinos fueran refugiados porque las organizaciones terroristas y sionistas, antes de la creación del Estado de Israel, fueron los inventores del terrorismo, de masacres contra civiles, aprovechando la falta de organización política del pueblo palestino, la falta del liderazgo en el pueblo palestino, la falta de la experiencia o del pensamiento de que se puede correr. En un momento, tacha un país de la mapa geográfica política del mundo, saca un pueblo, mándalo fuera de las fronteras como refugiados, instala una criatura artificial, dársela el nombre del Estado de Israel, reconócela por las Naciones Unidas, sin cumplir el segundo parte de la resolución de las Naciones Unidas que permitió la creación del Estado de Israel, acondicionándolo con la creación del Estado de Palestina al lado. Aunque es menos de nuestros derechos, aunque es violación de nuestros derechos, porque ninguna madre acepta partir su hijo en dos piezas. Nosotros reconocemos la existencia del Estado de Israel. Nosotros reconocemos la derecha del pueblo de Israel a vivir dentro de sus fronteras. Pero el señor Netanyahu, hace 2 semanas en su campaña electoral para el primer ministro de Israel, dijo, por lo menos en mi tiempo, no vamos a ver 2 estados. Agradecemos al Santo Padre por su declaración ayer de reconocer el Estado de Palestina, porque para nosotros no es solamente un reconocimiento entre 2 estados. Chile, a la mayoría de los países latinos, reconoció el Estado palestino en la última década. En el 29 de noviembre de 2012, Chile y muchos países latinos, un total de 138 miembros de la Asamblea General de la ONU, reconocieron el Estado de Palestina y nos dieron
el título de miembro observador de la Asamblea General de la ONU. Pero la declaración del Santo Padre ayer tiene su importancia distinguida, no solo para ser de la máxima autoridad espiritual en nuestro mundo cristiano, pero al mismo tiempo por la importancia de Palestina como la tierra santa en nuestro planeta. No era casualidad que Palestina, el Señor Dios escogió Palestina para ser la cuna de las tres religiones monoteicos. Aunque Moisés nunca pisó la tierra palestina, pero la religión judía tiene sus raíces en esa tierra bendita. El Señor Cristo nació en esa tierra y fue crucificado en nuestra tierra y resucitó y subió a los cielos. Según el Islam, que en una noche bendecida Dios llevó a Mahoma de Meca en Arabia Saudita a Jerusalén, donde hizo una oración especial, dando otra importancia a esa tierra. Por eso, el pueblo de esa tierra fue siempre un ejemplo de la convivencia y de la armonía, donde los judíos, los cristianos y los musulmanes vivieron juntos como un pueblo perteneciendo a una sola nación, a una sola patria. Hasta el 1896, cuando un grupo de intelectuales, académicos, financieros, la mayoría europeos y no judíos, decidieron la creación del movimiento sionista con un pretexto de la creación de una patria o un hogar para los judíos, aunque la verdad es a proteger sus planes para dominar la vida de toda la humanidad en el planeta, según el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, que fue publicado en el 1923, descubierto por Lenin después del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. En ese libro llaman a la destrucción de las moralidades de las otras religiones. En ese libro ponen planes de manipulación de todos los aparatos financiera, económica, industrial en todo el mundo. Hablan sobre la manipulación de las fuerzas políticas locales en los distintos países. En el 1917, exactamente el día 2 de noviembre, aquel entonces, el Lord Arthur Balfour, el canciller de Gran Bretaña, mandó un libro al señor Theodor Herzl, el presidente del movimiento sionista aquel entonces, textualmente diciéndolo: me honra presentar el acuerdo del gobierno de su majestad al apoyo y la instalación de un hogar nacional para los judíos en Palestina, al condición a no lastimar los derechos de los nativos. ¿Cómo uno puede quitar la mitad de otro sin lastimar sus sentimientos o sus intereses? Allí fue el primer paso práctico en el crimen dirigido a nuestro pueblo. Un pueblo que han vivido más de 4 siglos bajo la ocupación otomana, como 50 años bajo el mandatario británico, que nunca practicó su autodeterminación o su derecho a tener su gobierno. Empezó la emigración judía de todo el mundo, hasta estalló la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay muchos estudios que hablan sobre la colaboración entre los líderes sionistas y los líderes nazis para provocar masacres contra los judíos a impulsar la emigración masiva hacia Palestina. Con todo nuestro respeto a las víctimas que cayeron en esa Segunda Guerra Mundial a las manos del peor enemigo de la humanidad que nos vimos, hay que acordar que también murieron millones de rusos, murieron gitanos europeos, franceses, italianos, ingleses, árabes. Por eso unimos nuestra voz
con el doctor Norman Flankstein, un profesor judío neoyorquino, cuando dijo que basta negocio con la memoria de las víctimas del Holocausto. Ya es tiempo de dejarlos pasar, de descansar en paz. En el año 47, las Naciones Unidas tomó la resolución 181, dividiendo Palestina en dos partes. La noche del 14 de mayo 48, los ingleses anunciaron su retiro de repente del territorio palestino, dejando sus armas, sus cuarteles militares en manos de las bandas secesionistas. Así 800.000 palestinos fueron expulsados de su patria. El 15 de mayo anunciaron la independencia del Estado de Israel. Otra pregunta, ¿independencia de qué? Hablamos de la independencia de Chile, del colonialismo español, hablamos de independencia de los países del Caribe, del colonialismo británico, hablamos de la independencia del Líbano, del colonialismo francés, pero la independencia de Israel, ¿de qué? Hasta otra mentira de ellos, la independencia. No, es la creación por un decreto de Naciones Unidas a crear ese Estado. Como palestinos vivimos años de miseria, en situaciones infrahumanas, en campamentos de refugio, en el Líbano, en Siria, en Jordania, en Gaza, en Irak. Y muchos palestinos emigraron a distintas partes del mundo. Aquí tenemos que agradecer con todo el corazón a Chile, como abrió sus puertas para recibir miles y miles de palestinos que hoy se encuentran como buenos ciudadanos chilenos, orgullos de su origen palestino. Hasta el año 64, ya el pueblo palestino se cansó esperando la caridad material en las puertas de la ONU, las donaciones que venían de distintas organizaciones de caridad, en la esperanza que alguien va a liberarnos en nuestra tierra y va a volvernos a nuestra patria. En el año 64, el pueblo palestino tomó la iniciativa y formamos la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, con sede de la Liga Árabe en el Cairo. En el año 65, Yasser Arafat, una vanguardia de nuestro pueblo, decidieron a practicar el derecho garantizado por la Carta de Naciones Unidas, por la Carta de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al ocupado a resistir contra el ocupante. Así empezó la lucha armada. Pero Yasser Arafat, como un creyente musulmán, creyente practicante, estudioso de todas las religiones, acordó que en el Testamento Viejo, en las eclesiales, dice, hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar. Con su pragmatismo decidió que es el tiempo de negociar. Hablamos con unos amigos de ambas partes, iniciamos negociaciones, que terminaron en el año 93 en la firma de los acuerdos de Oslo. Hablamos de estos acuerdos que para mí personalmente son mucho menos de nuestros derechos, pero de nuestro análisis de la correlación de fuerzas internacionales, del apoyo que tiene Israel por el mundo occidental, por la simpatía que tienen los judíos por las memorias de los holocaustos y los otros masacres. Aceptamos eso como un paso lógico hacia el establecimiento del Estado palestino independiente en los territorios ocupados en el 67, incluyendo a Jerusalén Oriental como capital de nuestra patria. En el año 94, el presidente Yasser Arafat, presidente de la OLP, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, regresó a Gaza. Empezó a trabajar con aquel entonces el primer ministro de Israel, señor Yitzhak Rabin, en paz descanse. 2 años de un trabajo serio hacia el cumplimiento de los acuerdos de Oslo, que terminan en el 98,
en la instalación del Estado palestino independiente. Aquí tenemos que creer que la noche de 5 de noviembre de 95, el primer ministro de Israel, participando en una actividad popular en una plaza en Tel Aviv, un muchacho con problemas psíquicos alcanzó a matarlo con 2 tiros en el cuello. Después que Yitzhak Rabin llamaba a Yasser Arafat, my partner, mi socio, los primeros ministros israelíes que vinieron después, ninguno llamó a Arafat my partner, ninguno decidió a seguir el trabajo que hacía Rabin. Ese nos llevó al año 2000, cuando el presidente americano Bill Clinton llevó a Yasser Arafat y a Ehud Barak, el primer ministro de Israel aquel entonces, a Camp David, ofreciendo a Arafat un arreglo miserable que obligó a Arafat a decir: si yo lo firmo, ese acuerdo, estoy traicionando mi pueblo y mi patria. Decidió a no firmar y regresó a sus carteles en Ramallah, que fueron atacados por las fuerzas de la ocupación israelí y citados por 4 años, terminando también en su muerto en el año 2004. Otra vez, tristemente y muy lamentablemente, según los médicos franceses que lo atendieron en sus últimos minutos, en el siglo XXI, Arafat murió por razones desconocidas. Tenemos que aceptar estos fenómenos que pasen por aquí y por allá. Pero el pueblo palestino practicó su cultura, su historia de lucha política democráticamente. En el año 2006 tuvimos elecciones parlamentarias y presidenciales. Yo pertenezco al partido Al-Fatah. El presidente electo Mahmoud Abbas fue de Al-Fatah, pero el movimiento islámico Hamas logró la mayoría en el parlamento. Era su derecho a formar el gabinete. Antes que anunciar la formación del gabinete, antes que anunciar el programa político de ese gobierno, empezó el boicot de todos los lados del mundo, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de países europeos, antes que dar a ese movimiento el chance de presentar su programa. Ese provocó un split interno palestino en el año 2007, cuando Hamas tuvo el control de la Franja de Gaza. El gobierno palestino oficial quedó en Ramallah. Hasta hoy estamos luchando para un arreglo, ya pasamos buenos pasos en ese camino. Pero durante esa crisis interna, la lucha afuera nunca cesó. Seguimos nuestra lucha en todos los terrenos, logrando conocimientos de países, logrando más espacio para el Estado de Palestina. Hoy, como dijimos, somos miembro observador en la Asamblea General. Tenemos misiones diplomáticas en más de 120 países en el mundo. Tenemos relaciones diplomáticas y acuerdos bilaterales con cientos de terrenos. Estamos negociando más acuerdos bilaterales con la República de Chile, contando con todo el apoyo y la seguridad del gobierno chileno, con nuestra causa justa. Como decimos ahorita, agradecemos al Santo Padre por su reconocimiento del Estado palestino ayer, por recibir el presidente Mahmoud Abbas mañana en el sede del Vaticano, y por el canonamiento de 2 santas palestinas el domingo. Ese va a ser un gran honor para nosotros, va a ser otro certificado que cuando el Santo Padre anuncia estas santas palestinas que nacieron en el 1834, en el 1870, nacieron en Palestina, ya Palestina era, Palestina existe y Palestina va a seguir existiendo. Por eso, como representante del pueblo palestino, con todo su sufrimiento, como representante de la autoridad palestina, del gobierno palestino, permítame decir que me siento muy orgulloso a pertenecer a ese pueblo, que a pesar de todo, agresiones, todo el ataque, sigue con la cabeza alta, contando con el apoyo, la solidaridad de todos los líderes en el mundo. Aquí, Gran Maestro, agradezco otra vez esa reunión esta noche
y comprometemos que pronto podemos invitarles a Jerusalén Libre, la capital del Estado de Palestina. Muchas gracias. ¿Las preguntas a realizar al señor embajador? Sí, Miguel, hay algunas preguntas que ya han llegado. Dice, señor embajador, según su imaginación, dice, visualiza al Estado palestino conviviendo pacíficamente junto al Estado de Israel. De ser así, esto depende única y exclusivamente de las políticas del gobierno israelí. Le hago todas las preguntas, yo creo que es mejor, sí. Hay otra pregunta que dice, según los protocolos de los sabios de Sion, ¿cree usted en una suerte de conspiración judío-masónica? Judío-masónica. Conspiración. Finalmente, dice, la figura del conde Folk Bernard Tet y su muestra pro-judía, dice, o propicia el fin del trabajo de paz. Hasta ahí la pregunta. ¿Están censurando la pregunta? ¿Perdón? ¿Están censurando mi pregunta? Es que no logro, para ser honesto, hay alguna caligrafía que es un poco compleja. ¿La pueden empezar? ¿Se la puedo decir entonces? Sí, sí, claro. Mi pregunta es si dentro de la campaña de incitación al odio suya hacia el pueblo judío incluye la revisión de los protocolos de los sabios del Sion. La pregunta es si dentro de su campaña de incitación al odio hacia el pueblo judío está incluida la reedición de los protocolos de los sabios del Sion. Sí. Bueno, gracias a estas preguntas, ¿verdad? Como estaba diciendo a nuestro gran maestro, que siempre me gusta hablar un poco tiempo, a no entrar en detalle, dejando el interés de nuestros amigos a tocar los temas de importancia. Hoy tocamos unos temas muy importantes. Permítame primero hablar a la segunda pregunta, la conspiración judío-masónica. A ser sincero, es mi esta noche es la primera vez que tengo el honor a un encuentro con amigos masones, porque mi único conocimiento del masonismo es un movimiento de caridad, de apoyo entre uno al otro. Tuve un primo que en sus funerales hicieron una ceremonia especial. Cuando le pregunté por qué, me dijeron que era un tío mayor que nosotros cuando éramos niños. Pregunté en los funerales por qué son diferentes. Me dice porque era un masón. Pero mi involucración en el trabajo político palestino no me permitió entrar a conocer más que el masonismo. Es un movimiento de hermandad, de solidaridad entre ellos, de apoyo y caridad. Por eso nunca puedo pensar que hay una conspiración judío-masonista contra el pueblo palestino. Hablando de la primera pregunta sobre la convivencia entre los estados, es correcto, como entendí la pregunta. Cuando hablamos de convivencia no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de una práctica milenia. Me permite mencionar otra vez un ejemplo personal. Mi padre perdió a su papá muerto natural cuando tenía 40 días. Así prácticamente nació huérfano. En su ciudad natal de Haifa, la familia empezaron a tratarlo el huérfanito.
haciéndolo caridad, dándole regalitos, dándole estas cosas, hasta que apareció un señor Mizrahi, judío palestino, insistiendo a la familia que a tratar al huérfano es asegurarle buena educación. Y fue él quien matriculó a mi papá en el Colegio Salesiano de Haifa, donde graduó en el 1936 con la secundaria de los padres salesianos, hablando el inglés, el francés, el italiano, hablando el árabe igual. Mi papá siguió con una deuda por el hacer de la vida con ese señor judío que lo rescató. Aquí hay que mencionar que ese señor judío palestino decidió en el 1946 emigrar a Australia, porque que está haciendo estos sionistas no lo representa a él, él no puede ser de ellos. Por eso, hablando de la convivencia entre judíos y cristianos y musulmanes y judíos y palestinos, no es nada nuevo, no vamos a inventar nada, es a volver a la vida de convivencia, de armonía que vivimos por cientos de años, siglos, por siglos y siglos, antes de la penetración del movimiento sionista, terrorista, dirigida a masacrar a todos nosotros, judíos y árabes. Según la tercera pregunta sobre el Folk Bernadotte, el conde Folk Bernadotte fue el primer enviado internacional por parte de la Liga de las Naciones a Palestina para buscar una solución del conflicto árabe-israelí. No es un análisis ahora cuando aquel entonces Yitzhak Shamir, el líder de la banda terrorista sionista, el Irgun, anunció con orgullo su responsabilidad del asesinato del conde Folk Bernadotte, así marcando a 3 meses del nacimiento de Israel su primera agresión contra la legalidad internacional. Tercero, sobre el odio que tenemos contra el pueblo judío. Como palestinos, primero, no tenemos odio. Segundo, no reconocemos el pueblo judío. No existe un pueblo judío. No es un análisis mío. Aquí podemos referirnos al profesor judío israelí de la Universidad de Tel Aviv, Dr. Shlomo Sond, en su libro El invento del pueblo judío. Un judío con pasaporte israelí anuncia que el llamado pueblo judío es un invento, porque una religión no puede ser un pueblo. Yo soy católico, pienso que hay algunos católicos, pueden ser los mejores amigos, pero no podemos formar un pueblo. Los musulmanes, que he conocido que los árabes son los musulmanes, pero las mayores naciones musulmanas en el mundo son Indonesia y Filipinas, que no tienen nada que ver con el árabe. Yo soy un cristiano árabe, me siento que pertenezco al mismo pueblo que pertenece el musulmán árabe, pero un judío yemenita con un judío chileno, ¿qué tiene que ver? O ese es el desastre interno que confronta el Estado de Israel. Israel es el único Estado en el mundo donde siempre habla que la existencia de Israel es amenazada. El pueblo palestino lleva 67 años en diáspora, pero nunca sentimos que nuestra existencia es amenazada, porque somos seguros de nuestras raíces profundas y fuertes en nuestra tierra. El pueblo chileno pasó años de dictadura, de crisis interna muy fuerte, pero nadie hablaba que Chile está amenazada o la existencia del pueblo chileno es amenazada. Yo vengo de Colombia, 50 años casi de guerra interna. Nunca nadie habla que el pueblo colombiano está amenazado o la Colombia está amenazada. Simplemente por el invento artificial del pueblo judío, del Estado de Israel, se sienten amenazados. Pero a pesar de eso, como decíamos ahorita, como palestinos pragmáticos, viviendo en el siglo XXI, buscamos una solución civilizada por ese conflicto, no a través de las armas prohibidas internacionalmente, matando niños y mujeres. Muchas gracias.